Tú has dado unas declaraciones de prensa últimamente en el Nacional, en el Universal, has estado en varias entrevistas con William Echeverría en Globovisión, has estado en Radio Caracas Televisión, y tú te has empeñado en decir que el gobierno de Chávez ha dejado de ser definitivamente revolucionario, no han sido nunca revolucionarios, y que el escenario que está preparando el presidente Chávez va en la ruta del militarismo. ¿Podrías explicarnos con mayor detalle ese escenario que tú describes? ¿Cómo no, Enrique? Hemos dicho en nombre del PRD Tercer Camino, sobre la base de un análisis muy profundo donde tú mismo has participado, que estos 10 años que se llaman Revolución Bolivariana y Socialismo del siglo XXI se han caracterizado en primer lugar porque Chávez y todo su ejecutivo completo y los demás poderes han llevado a Venezuela a convertirse en el modelo que los capitalistas mundiales e imperiales han aplicado en América Latina. Es decir, el viraje viene de dictadura militar a democracia burguesa, se pasó a un llamado socialismo que es el que reafirma y consolida las posiciones, vamos a decir, del neoliberalismo a nivel de América Latina. Ese salto no lo había dado nadie, lo da precisamente Venezuela. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza al neoliberalismo? A la globalización, en primer lugar la privatización, y exactamente nadie lo había hecho en América Latina, privatizar las materias fundamentales que están debajo del subsuelo, como el petróleo que lo entrega un 40%, y ahora con poner en garantía la reserva de petrolífera del Orinoco por los préstamos que está haciendo, de tal manera pues que este gobierno ha entrado en una era de crisis profunda, y esa crisis profunda de este gobierno tiene como característica que hay un combate entre dos burguesías, la vieja burguesía y el pacto de punto fijo, y la nueva burguesía que se ha formado al calor de la renta petrolera. Pero lo que caracteriza en sus inicios esto es que está apareciendo una nueva fuerza que va a romper esa bipolaridad, y es saludable que ustedes vean cómo el movimiento obrero empieza a tomar iniciativa, el movimiento estudiantil empieza a tomar iniciativa, y la respuesta que han dado tanto el movimiento obrero como el movimiento estudiantil se debe a que este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno antipopular y antiobrero. Le declaró la guerra al proletariado, y ahora vemos cómo se están llevando a cabo pequeñas acciones obreras en petróleo, en aluminio y en hierro, que esto tiene una gran significación, y los indígenas también están en ese movimiento. De manera que cuando aparezca con fuerza las luchas sociales y esa tercera fuerza empujando hacia la lucha para derribar al gobierno actual, se va a producir una alianza de esas dos burguesías, de la vieja y la nueva, para hacerle frente al movimiento popular. O sea, de acuerdo a su apreciación, a su caracterización, podemos interpretar que en el momento en que insurja realmente en Venezuela un movimiento auténticamente revolucionario que quiera cambiar cualitativamente la sociedad venezolana, buscando un nuevo modelo civilizatorio, ¿usted cree que entonces la derecha del gobierno y la derecha de la oposición se van a unir para impedir ese ascenso? Sí, las fuerzas principales de esas dos derechas se van a unir. Por eso no podemos perder de vista un elemento, que en el crecimiento de esa tercera fuerza tiene que tomar muy en serio la fuerza obrera que tiene el gobierno, la derecha del gobierno y la derecha de la oposición. Esas son fuerzas que les corresponde estar en la tercera fuerza para combatir a esas dos burguesías, que tienen que atraerse también a ese movimiento estudiantil que tiene también características significativas, y tú lo vas a ver dentro de poco cómo ya se están produciendo los primeros desprendimientos. Ahora, Douglas, de acuerdo a eso que tú estás definiendo,
se descarta definitivamente entonces el proceso electoral como instrumento de cambio social, económico y político en Venezuela. Desde que estábamos en la guerrilla, el PRB no es que sea enemigo de las elecciones, es enemigo de los procesos electorales que se llevan a cabo en el seno del capitalismo. Y todo proceso electoral que se lleva a cabo en todo el desarrollo capitalista es un proceso electoral ya capturado con anticipación. Entonces, propiciar elecciones legislativas o presidenciales o de cualquier naturaleza significa amarrar la potencialidad de las fuerzas populares. Y la lucha revolucionaria que se está planteando ahora y que es, como tú mismo decías, una nueva civilización, tiene que partir de este punto de vista. El problema teórico radica en que hay que producir una ruptura a fondo total con las ideologías existentes. ¿Cuáles son esas ideologías existentes? Vamos a decir, la ilustración, el concepto de desarrollo, el positivismo, el marxismo, todas son concepciones que están amarradas al capitalismo. Y mientras no se supere ese concepto de cuál es la ciencia, la tecnología, de cuál es el fondo exacto de este modelo energético que es el que está contaminando al planeta, y mientras no se produzca un cambio de estado y mientras no se produzca introducir un concepto organizativo distinto al partido, cualquier revolución que hagamos desembocará en el capitalismo. Y eso fue lo que pasó con la Unión Soviética, con China, con todos los gobiernos occidentales que se han llevado a cabo con revoluciones de tipo anticapitalista, pero aparece el capitalismo de Estado. Y luego que aparece el capitalismo de Estado, a la larga germina y se forma una nueva burguesía, que es lo que pasó en Rusia, en China y lo que está pasando en Venezuela. De verdad que debemos prepararnos para algo clave, la huelga general. ¿Por qué la huelga general? Veamos lo que sucedió el 21 de enero de se están cumpliendo exactamente no sé cuántos años de la huelga que se llevó a cabo el 23 de enero, como del 58. Del 58. Sí. 58, sí. 68, 78, 88, ya, sí. Ya ahora, como que dicen 50 y pico de años, ¿no? Hay algunos que dicen que el modelo de huelga ya se quebró porque la huelga que iba a tumbar Chávez, no, pero es que esa es una huelga de la burguesía, esa no era una huelga del proletariado, de los estudiantes, de los productores medios, no, esa era una huelga de Fede Cámara, mientras que la que tiene que venir es de los profesionales, de los estudiantes, de los obreros, de los indígenas y de los campesinos. Podríamos definir eso una huelga de muchedumbres. Una huelga de muchedumbre. El concepto es correcto por lo siguiente, fíjate bien, si aparece una acción militar como el 4 de febrero y después esas fuerzas son las que triunfan, va hacia el militarismo inevitablemente, mientras que si se produce, como habíamos pensado que era el 7 de febrero, una gran manifestación en Caracas para que llegaran las fuerzas militares a reforzar dando fusiles, la cosa es distinta, es una alianza cívico-militar. Por eso hay que convencer a la gente de que un cambio de rumbo en Venezuela, un cambio de orientación tiene que partir de la huelga general, porque es la que pone en la calle con iniciativa política al proletariado, a los estudiantes y a la clase Ahora media. vamos a profundizar en algo que el colectivo Tercer Camino y particularmente tú has insistido. Se habla, tú has venido hablando y el colectivo Tercer Camino viene hablando de la necesidad de una constituyente originaria que no tiene nada que ver con las constituyentes que hemos tenido, que son derivadas del poder constituido, a excepción de la del 19 de abril de 1810, que fue una constituyente originaria porque hubo una transformación radical, se salió del dominio europeo, particularmente España, y dio origen al nacimiento realmente de lo que era la República. Pero esa constituyente originaria tiene que plantear un proyecto de país. Ese proyecto de país pasa por la eliminación de la figura del presidente de la República para tratar de que el poder o el nuevo poder que se establezca no sea vertical sino horizontal y que cada vez se democratice más la sociedad. Claro, por supuesto.
el hecho concreto es que la huelga general es un hecho constituyente originario, y del hecho constituyente originario hay que trasladarse entonces a la Asamblea Constituyente originaria, pero desplazando al poder constituido. Al desplazar el poder constituido tiene que venir lo que sucedió el 5 de julio. La constituyente originaria del 5 de julio no apareció sola, apareció después del 19 de abril, que borra todo el poder español, y al darle categoría a esta nueva figura viene inmediatamente la constituyente, que reafirma la independencia. Entonces aquí necesitamos un 19 de abril y un 5 de julio, y una vez que se produzca eso viene la otra secuencia. La otra secuencia es muy sencilla pero profunda, y que si no se entiende, no se entendió en Rusia, no se entendió en China, ni la entendimos nosotros el 23 de enero. Nosotros fuimos incapaces de aprovechar esa coyuntura. El hombre que había aparecido para las masas populares como presidente de la República era Fabricio, y aceptamos que fuera otra las condiciones. Las masas lo pedían en la calle. Se formó un órgano de poder popular, la Junta Patriótica. Fabricio Ojeda, ¿no? Sí, Fabricio. Y sin embargo fuimos incapaces de entender que la Junta Patriótica era un órgano de poder popular. Más bien el partido la mandó a disolver. Ahora fíjate, ese es el análisis nacional. Pero la geopolítica del país ha cambiado tanto, y la geopolítica del mundo ha cambiado tanto. Impulsamos una revolución auténticamente que responda a las necesidades y a las aspiraciones del pueblo venezolano. El modelo socialista del siglo XXI fracasó, y lo ha demostrado. El capitalismo fracasó. Pero en términos geopolíticos, el país no está bajo el dominio del presidente Chávez. Chávez se arrodilló frente al capital transnacional. Las transnacionales tienen intereses aquí. La doctrina militar norteamericana establece que donde se atente contra sus principios o sus aspiraciones privatizadoras, porque ya las tiene, lanzan lo que ellos llaman la guerra preventiva. Pero al lado de eso está el Plan Colombia. Plan Colombia que viene corriendo la arruga del límite de Venezuela hacia adentro. Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Barinas, Apure, territorio de Amazonas, prácticamente eso está en poder del paramilitarismo, encabezado por el presidente Uribe, con quien Chávez ahora tiene unas íntimas y manifiestas relaciones de amistad y de intereses políticos. ¿Cómo resolver ese problema dentro de un proceso insurreccional en el campo geopolítico venezolano? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, y apoyándonos en las tesis que se escribieron en la montaña, incluso con el propio Fabricio, es lo siguiente: no habrá guerra revolucionaria aislada triunfante. Es decir, que venga la nueva civilización en Venezuela, imposible, tiene que ser en el contexto de América Latina, en su conjunto. Y ahí tenemos que hacer esa conducta de la época de los indígenas, que podían, para resistirle al imperio español, atravesar lo que era Venezuela, lo que era Colombia, lo que era cada uno de estos territorios. No había límites. Y en la época de la independencia tampoco había límites. Entonces, si hoy en día Estados Unidos tiene bases en todas partes y los gobiernos burgueses se unen en todas partes, es enteramente indispensable que los revolucionarios empezamos a crear una alianza política y una alianza militar de conjunto en todo el continente. O sea, que el carácter de la revolución venezolana, el carácter de la revolución colombiana, el carácter de la revolución de América Latina pasa por constituir un movimiento internacional que se ponga de acuerdo en función de ver cuáles son las debilidades del enemigo, que en este caso ya no solamente es el imperio norteamericano, es el imperio japonés, es el imperio chino, es el imperio francés, todos los acuerdos que ha firmado Chávez y que ha entregado la industria minero extractiva prácticamente en sus manos. Ahora fíjate, tú decías una cosa al comienzo, que cómo quedaría la figura presidencial, siendo una de las cuestiones que ha motivado que en América Latina existe un caudillismo particular, pero agregabas otra cosa: Chávez es más bien un representante en la era del neoliberalismo aquí en América Latina. Entonces tenemos que partir de este punto de vista. Al desaparecer el concepto, que es clave e indispensable, de la vieja tecnología, de la vieja ciencia, el sistema energético, desaparecen todas las figuras jurídicas que existen. En el libro La otra crisis
decimos que todo el andamiaje jurídico, cultural, político y militar y tecnológico y científico debe ser reemplazado por lo alternativo. En este caso sería imposible llevar a cabo una nueva civilización con figuras del presidente, con figuras incluso quién va a representar como partido. Es imposible. Si tú tienes un partido político, el partido político va a ser el representante de la nueva clase. Tienen que desaparecer los partidos. Tiene que haber una nueva fórmula organizativa. Ahora fíjate, Douglas, nos quedan 2 minutos exactamente. ¿Cuál es el papel que le asignas a ese nuevo movimiento que surge de la disidencia del chavismo, llamado Rescate Nacional? En 2 minutos, Douglas. Sí, allí se están agrupando, para que sepan ustedes, hermanos, hermanas, los obreros, y nada menos que los obreros del petróleo, de hierro, de aluminio y del metro, que eso tiene una gran significación. No tiene ese movimiento nada que ver ni con la oposición ni con el gobierno. Es una ruptura contra ellos. Segundo, ahí se están agrupando militares retirados de mucha seriedad. Ahí se están agrupando porque tenemos que tener una relación cívico-militar lógica. Y religiosa. Y religiosa. Ahí se están agrupando, óyeme esto, los estudiantes, los intelectuales que vienen de PDVSA, que trabajaron con Momer y que trabajaron... Víctor Poleo, por ejemplo. Víctor Poleo, el doctor Avalián, todo un conjunto de personalidades con altos del gobierno del presidente. Con altos cargos, con altas cargos. Uno fue embajador de la OPE y el otro fue ministro. Y ahí está un grupo de intelectuales, se están incorporando los indígenas, que por cierto vamos a hacer una gira con los indígenas. Y lo más significativo es que es un desprendimiento y una lucha contra las dos burguesías. Por eso hay que recordar esto. Después de 60 años de luchas entre burgueses y feudales, apareció el 21 de enero con la huelga por primera vez. Y después vino la lucha armada con programa propio. Eso es algo significativo. Y tenemos que dotar a este rescate nacional de un programa propio anticapitalista y de nueva civilización. Bueno, Douglas, muchas gracias, muy amable.